Bueno, uno de los temas que más preocupa al hombre es aquel que intenta responder acerca de su propio ser. Las respuestas en torno a esta cuestión han oscilado desde el humanismo prometeico, el cual le asigna la posible tarea de llegar a ser Dios por su propia virtud, por ejemplo, como Ernst Bloch en El Principio Esperanza, hasta los distintos reduccionismos materialistas. Esta cita de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, pone un equilibrio y pone al ser humano diferente de las cosas. El ser humano no es una cosa más entre las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Es decir, abre al planteo de la libertad propiamente. Ya Juan Pablo II, en 1998, en la encíclica Fides et Ratio, nos hacía que una determinada mentalidad positivista en nombre de la razón ha ganado terreno en el ámbito de la investigación científica. Dicha visión desprestigia cualquier relación para con la metafísica y la moral, ateniéndose tan solo al mundo fenoménico. Ahora, esta cuestión es de larga data. En el siglo XVIII, el siglo fue testigo de avances científicos significativos. Ahí destacan los trabajos de Isaac Newton, que influyeron profundamente en la filosofía de Kant. La física newtoniana inspiró la filosofía crítica kantiana. Los fenómenos naturales, dice Newton, en Opera Quae Extant Omnia y en Óptica o Tratado de las Refracciones, Inflexiones y Colores de la Luz, dice justamente que los fenómenos naturales no se remiten a supuestas causas ocultas, sino a principios que actúan como leyes generales de la naturaleza. La naturaleza ya no está para ser contemplada, sino para ser cuestionada y sacar de ella las respuestas que el hombre busca. El modelo será un modelo lógico-matemático y la matemática será la herramienta para extraer de la naturaleza aquello que se le pregunta. Así Kant, en el prefacio de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, establece que cuando Galileo hizo bajar por el plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo, entonces los investigadores de la naturaleza comprendieron súbitamente algo. Entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo. La razón no es una razón, entonces el hombre frente a la naturaleza no está como contemplativo, sino que hace uso propiamente de la naturaleza. Para Kant, no es posible una metafísica como ciencia. Así dirá en Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera presentarse como ciencia. Las metafísicas resbalan sobre la realidad sin alcanzarla. Él dirá que son como redes que tienen el tejido demasiado grande y cuando se arrojan a la realidad, las cosas escapan en su esencia. Sin embargo, reconoce que hay problemas que atormentan a la razón y que ésta no puede evitar porque se los plantea su propia naturaleza. Entonces, Kant, por un lado, corrobora el determinismo de la física de Newton, pero por otra parte presenta la metafísica como un saber del cual no podemos prescindir en absoluto. Esta es propiamente la oscilación en dos mundos divididos, el mundo de los fenómenos, que es cuantificable, y el noúmeno, o la realidad en sí, que se escapa propiamente al mundo considerado científico, cuantificable. Estamos en otro orden. Kant, por tanto, no niega la realidad en sí, la metafísica. Ella actuará, dice, como concepto límite para poner coto a las pretensiones de la sensibilidad. Es decir, es un límite objetivo del fenómeno. Así se expresa en la crítica de la razón pura. Pero más adelante nos encontramos con Comte,
quien presenta también rasgos de una mentalidad cientificista, es decir, un recorte propiamente de la realidad, ya desconociendo el noúmeno, la realidad en sí, sino haciendo el recorte y quedándose meramente en lo fenoménico. Pero si queremos encontrar una reformulación más influyente de este sistema materialista, hemos de ir a 1929 en el manifiesto del Círculo de Viena, que está redactado por Hans Hahn, Otto Neurath y Rudolf Carnap. Allí expresan una preocupación de que el pensamiento metafísico vuelva por sus fueros. Esto es así porque, claro, 2 años antes, Sein und Zeit de Heidegger había surgido, había conmocionado a la lengua alemana, y estos autores del Círculo de Viena, fiscalistas, están preocupados porque la metafísica aparezca nuevamente tomando cartas en el asunto. Entonces dirán que solo las ciencias de la naturaleza, por su contenido y método, pueden suministrar una cosmovisión rigurosa, exacta, científica. El principio de verificación va a constituir el criterio de distinción entre proposiciones dotadas de sentido y proposiciones carentes de sentido. Wittgenstein, que si bien no forma parte del círculo, pero sí es uno de los grandes inspiradores del Círculo de Viena, con una mentalidad obviamente científica, no obstante esto, reconoce la ambivalencia que veíamos en Kant. No la expresa como noúmeno y fenómeno, pero sí va a decir que, por un lado, parte de las proposiciones e interrogantes que se han escrito sobre cuestiones filosóficas no son falsas, sino absurdas. Por otra parte, va a confesar que sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no han sido rozados en lo más mínimo. Esto lo dice Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosófico. Más allá del mundo de los hechos, hay algo fuera del espacio y el tiempo. Y ese algo fuera del espacio y el tiempo deja al hombre en silencio. Wittgenstein está hablando, sin mencionar, de una realidad que excede propiamente a la física y que podemos decir que es una realidad que está más allá, es metafísica. Comprende que todo fenómeno, pero solo el fenómeno, y olvidar y descuidar este postulado, es decir, que solo hay fenómeno, pero hay otra realidad, conduce al reduccionismo, en el cual la realidad no presenta saltos cualitativos. Uno podría pensar que esta cuestión metafísica es una cuestión abstracta. Sin embargo, tiene concreciones muy fuertes, como por ejemplo en relación a la realidad del hombre. Si no hay saltos cualitativos, propiamente el hombre es una cosa más entre cosas, solamente que el proceso evolutivo le ha marcado una diferencia que es meramente cuantitativa, meramente, digamos, de complejidad. Se niega de este modo la realidad subjetiva. Carnap, en Der logische Aufbau der Welt, o sea, en lo que sería la construcción lógica del mundo, justamente se expresa de este modo. La razón aparece fragmentada, por otro lado, como una respuesta frente a esta soberbia de la razón. Es decir, la crítica, la pretensión ilustrada que parte de una razón universal origina lo que se llama la fragmentación de la razón, o lo que hoy se denomina el pensamiento débil, tal como lo manifiesta Lyotard, Baudrillard, Bátimo, Lipovetsky, que escinden la cultura a esferas independientes. Ciencia, ética, estética, caminan por caminos absolutamente diferentes, paralelos, sin encontrarse, como si cada uno de ellos tiene una fundamentación racional absolutamente independiente. Adela Cortina dice que el relativismo es inhumano en ética civil y religión, pues no en pocas ocasiones
habilita la legítima violencia. Como podemos apreciar, entonces, el conocimiento de la realidad objetiva no es indiferente a la cuestión antropológica. El centro de las discusiones no es acerca, por lo tanto, del ANSIT, de aquello que nosotros podemos llamar mente, sino acerca del quid sit, o sea, no es sobre la existencia propiamente de la mente, sino ¿qué es esto que llamamos mente? ¿Es algo distinto del cerebro? Esto es lo que está aquí en juego, que el hombre sea algo más que mero objeto. Pues si el hombre es más que algo físico, es decir, que una máquina, o que algo biológico, que un organismo, habrá que dar razón de ese más. Y aquí aparecen distintos tipos de propuestas, que luego el padre Alberto continuará diciéndonos cuál. Yo me voy a detener fundamentalmente en dos. En primer lugar, en propuestas reduccionistas de tipo materialista, o lo que se denomina un materialismo de corte científico, cientista. Hermann Feigl es un filósofo asociado al Círculo de Viena y al empirismo lógico. En 1958 escribe Lo mental y lo físico, el ensayo y un posfacio, con una edición que luego amplía en 1967. Aquí intenta resolver el problema mente-cuerpo mediante lo que se denomina la teoría de la identidad. Argumenta que los fenómenos mentales y los procesos cerebrales son dos perspectivas diferentes de una misma realidad, pero que esta realidad es meramente física. Es decir, rechazando el dualismo cartesiano, promueve un materialismo científico. Los estados mentales, el dolor, los pensamientos, etcétera, son idénticos estados físicos del cerebro. Son patrones de activación neuronal. Esta identidad no es meramente metafórica, sino que es ontológica, es decir, muerde en el ser propiamente del hombre. Lo mental y lo físico son dos modos de acceso a un único proceso, y este proceso nuevamente es solo físico. Feigl propone una reducción ontológica, pero por otro lado, epistemológicamente una irreductibilidad. En efecto, la descripción subjetiva mental no puede eliminarse, ya que refiere aspectos cualitativos de la experiencia. Están ahí. Alguien tiene un micrófono abierto, me parece. Por otro lado, el matrimonio, Patricia and Paul Schersland, con su neurología, argumentan que la filosofía de la mente debe integrarse con la neurociencia. En 1986, el libro Neurofisiología, hacia una ciencia unificada de la mente-cerebro, nos presenta justamente esto. Filosofía y mente deben integrarse en la neurociencia, pero lo entienden de un modo muy particular. Y en un libro de 2002, que se llama Cerebro Sabio, Estudios en Neurofisiología, abordan la relación entre el cerebro y la mente de una perspectiva naturalista y neurocientífica, profundizando en su enfoque filosófico conocido como eliminativismo, es decir, eliminan por presentar lo material aquello que se denomina mente. Cuestionan la validez de una psicología popular, la folk psychology, y dicen que el conjunto de conceptos cotidianos como creencias, deseos, intenciones, son una especie de teoría precientífica. Es decir, hablar de productos que provienen de un otro que sea la mente, no han de ser tenidos como científicos, sino que son meramente como precientíficos. Estos deben ser reemplazados por una neurociencia avanzada que reflejen fielmente cómo funcionan los procesos cerebrales. Estos son los que cuentan. Por ejemplo, si la neurociencia demuestra que decisiones complejas
surgen de interacciones neuronales inconscientes, conceptos como libertad de elección podrían ser reemplazados por explicaciones más precisas basadas en mecanismos cerebrales. Es decir, si todo es material, por lo tanto, todo puede ser calculable y aquello que llamamos libertad es una mera ficción. Defiende que los fenómenos mentales, conciencia, emociones, pensamientos, son emergentes de la actividad del sistema nervioso. No hay una mente separada del cerebro. Es más, la mente es producto del cerebro. Apoyado en estudios de neuroimagen, lesiones cerebrales y plasticidad neuronal, muestra cómo los cambios físicos en el cerebro alteran directamente la cognición y el comportamiento. Por lo tanto, contra el dualismo y el funcionalismo, que aparece, digamos, una propuesta que habla de la dependencia de las estructuras físico-químicas. Los estados mentales son idénticos a estados neurofisiológicos. El dolor no es una entidad abstracta, sino la activación de fibras nerviosas específicas y determinadas regiones cerebrales. Por ejemplo, la corteza cingulada anterior, la ínsula, la corteza somatosensorial, el tálamo y otras áreas subcorticales. Es decir, son explicables por la materialidad del cerebro. La meta es construir una teoría coherente que una los niveles micro, es decir, las neuronas, y macro, es decir, la conducta, mediante evidencia científica. Aunque reconocen que la conciencia es un problema complejo, Churchland sugiere que es un producto de la actividad integrada de redes neuronales, especialmente en estructuras como la corteza prefrontal y el sistema límbico. Abogan por un enfoque pragmático. Las decisiones humanas son el resultado de procesos cerebrales, pero estos incluyen mecanismos de aprendizaje, de plasticidad y de toma de decisiones flexibles. El aprendizaje, por lo tanto, no es considerado como un mero almacenar datos, sino reforzar conexiones sinápticas mediante experiencia. Así es concebido el aprendizaje. Proponen una reducción ontológica. Todo lo mental es físico. Una ciencia unificada que elimine conceptos obsoletos. La neurociencia y la filosofía deben colaborar para construir una teoría coherente de la mente. Otro de los pensadores en esta línea reductiva es Francis Crick. Es un biólogo y neurocientífico conocido principalmente por su descubrimiento de la estructura del ADN. Pero en los últimos tiempos, en la última década de su vida, en el 2004, dedica su carrera a la neurociencia enfocándose en el estudio de la conciencia. También está en contra de la mentalidad dualista, mente y cuerpo como dos entidades independientes y separadas, aunque algunos hablan de interrelacionadas. Busca en colaboración con Christoph Koch cómo el cerebro procesa la percepción visual y propone que la conciencia podría surgir de la integración de la actividad sincronizada de neuronas en la corteza visual. En 1994, un libro que se llama La hipótesis asombrosa, la búsqueda científica del alma, en este libro presenta una contribución que es de las más influyentes en la filosofía de la mente y la neurociencia. Y nos dice así: usted, sus alegrías, sus penas, sus memorias, su ambición, su sentido de identidad personal no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y sus moléculas asociadas. En sus últimos años, hipotetizó que el claustrum, una estructura cerebral no muy estudiada, podría actuar como un conductor que coordina la actividad en regiones cerebrales distantes para generar conciencia, justamente por el lugar ubicado, ¿no? Propiamente.
Crick es un crítico del funcionalismo y del dualismo. En efecto, no hay evidencia de que exista algo más allá del cerebro físico. La conciencia depende de la biología específica del cerebro, de los tipos de neuronas, de los neurotransmisores. Otro de los pensadores en esta línea reductiva, cada uno de ellos, fijémonos que va haciendo un aporte distinto, es Ray Kurzweil, un futurista y científico estadounidense, conocido por sus ideas radicales sobre inteligencia artificial. Aquí nos hablará de la singularidad tecnológica. En 2005, justamente, sacó un libro que se llama La singularidad está cerca, donde introduce el concepto de singularidad tecnológica, diciendo que es un punto en el futuro, que lo proyecta en el 2045, donde el progreso tecnológico se va a acelerar hasta ser incomprensible para los humanos actuales. Esto debido a una fusión entre inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y robótica. La tesis central se basa en que la humanidad trascenderá sus limitaciones biológicas mediante la integración con máquinas inteligentes. El cerebro como máquina de procesamiento de patrones es presentado en 2012 en su libro Cómo crear una mente, donde argumenta que el neocórtex humano funciona mediante algoritmos jerárquicos de reconocimiento de patrones, de modo que la inteligencia y la conciencia pueden replicarse en máquinas si se emulan estos procesos. Por otro lado, conciencia y sustrato físico nos presenta como un rechazo al dualismo, afirmando que la conciencia emerge de procesos físicos en el cerebro, pero no está limitada al sustrato biológico, dando un paso más allá de los Churchland. Este autor pertenece a la corriente transhumanista y al funcionalismo computacional. La mente es vista como un software que puede ejecutarse en cualquier hardware suficientemente complejo. La neurociencia y la inteligencia artificial tendrán la capacidad de escanear y simular el cerebro humano alcanzando resolución molecular, permitiendo replicar su funcionamiento. El avance tecnológico va a permitir la creación de nanobots cerebrales, dispositivos microscópicos que interactúan con neuronas para mejorar la cognición y la memoria. Fijémonos que acá estamos en un plano meramente material. Todo es cerebro y funcionamiento del cerebro. Esta cuestión de mente queda absolutamente reducida y todo puede ser resuelto por medio de la inteligencia artificial aplicada a un mejor funcionamiento en lo que sería la interrelación de neuronas. Marvin Minsky también es un pionero de la inteligencia artificial, un destacado teórico de la mente. Su pensamiento se centra en explicar la inteligencia y la conciencia mediante modelos computacionales. En su obra La sociedad de la mente, dice que la sensación de yo, es una narrativa generada para organizar la experiencia. El cerebro, nuevamente, es el hardware biológico que ejecuta el software de la mente. Son meramente programas de procesamiento de información. Esto ha sido una rápida recorrida sobre el materialismo cientificista, reductivo. Pero tenemos también otro tipo de materialismo. Luego el padre Alberto continuará con esta misma línea, que es acerca del materialismo emergentista. Yo hago una presentación somera y algunos autores. El materialismo emergentista supone que en la cúspide de la pirámide ontológica se encuentra el fenómeno humano. Por ejemplo, así se expresa Bunge en Epistemología, curso de actualización. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿puede en verdad seguir llamándose materialismo esta propuesta que considera la mente como una realidad no física, no biológica y divergiendo cualitativamente del resto de la materia? Es una pregunta. La conciencia y la mente
son propiedades emergentes de sistemas complejos. Esto es lo que defienden los emergentistas. El tema es que no dan razón de este plus. Christoph Koch es un neurocientífico. En 2004 escribe un libro, La búsqueda de la conciencia, un enfoque neurobiológico, donde explora la base biológica de la conciencia, proponiendo que es un fenómeno físico que emerge de la actividad coordinada de neuronas en el cerebro. El libro se centra en identificar las estructuras y los procesos cerebrales mínimos necesarios para generar experiencia subjetiva. Koch aboga por un método científico riguroso para estudiar la conciencia, combinando neuroimágenes, estudios de pacientes con lesiones cerebrales, experimentos en animales, y propone que la conciencia surge de la comunicación bidireccional entre regiones cerebrales, particularmente la corteza visual y el tálamo. Realiza una crítica al dualismo, argumentando que la conciencia es un producto de la evolución biológica, no una entidad separada del cerebro. Sin embargo, no resuelve el problema difícil de la conciencia, es decir, cómo la actividad neuronal genera experiencia subjetiva. Reconocen la realidad esta de la conciencia, pero no, y la diferencian propiamente de lo físico, pero no dan cuenta de qué. En 2012, escribe con Giulio Tononi, Phi, un viaje desde el cerebro al alma, donde introduce la teoría de la información integrada. La conciencia es una propiedad fundamental de los sistemas complejos y puede cuantificarse mediante un parámetro que se llama Phi. Postula, por lo tanto, que cualquier sistema con Phi alto, por ejemplo el cerebro humano, tiene conciencia, mientras que los sistemas que tienen un Phi bajo, por ejemplo una piedra, un termostato, lo que fuere, no tienen conciencia. El Phi lo calcula evaluando la capacidad de sistemas para integrar información más allá de las partes individuales. Es decir, es sistémica la propiedad. Esta teoría, propiamente de la información integrada, no reduce la conciencia a procesos neuronales específicos, sino que la trata como una propiedad emergente de la complejidad organizada. Otro de los autores que puede ser considerado dentro del materialismo emergentista es Antonio Damasio, un neurocientífico que propone a la conciencia como un producto de interacción entre cuerpo, cerebro y entorno. En su obra, El error de Descartes, la emoción, la razón y el cerebro humano, desafía la visión cartesiana clásica que separa mente y cerebro, argumentando que las emociones y los procesos corporales son fundamentales para la razón y la toma de decisiones. A través de estudios de casos neurológicos y evidencia experimental, demuestra que la racionalidad humana no es independiente de las emociones, sino que depende de ellas. En 1999, en el libro Sentir lo que sucede, cuerpo y emoción en la formación de la conciencia, profundiza en la relación entre cuerpo, cerebro y conciencia y argumenta que la conciencia no es un fenómeno puramente cerebral, sino que emerge de la interacción dinámica entre el cerebro, el cuerpo y su entorno. La conciencia surge de la representación continua del estado corporal en el cerebro. Esto lo expresa en 2010 en el libro El sí mismo viene a la mente. Otro de los autores emergentistas es Stanislas Guillén, neurocientífico cognitivo. En el libro 2014, La conciencia y el cerebro, descifrando cómo el cerebro codifica nuestros pensamientos, explora la relación entre mente y cerebro desde una perspectiva computacional y neurobiológica, proponiendo que la conciencia es el resultado de procesos cerebrales específicos que permiten la integración y difusión de información en una red global. Su tesis central postula que la conciencia surge cuando la información procesada en regiones cerebrales especializadas, por ejemplo,
áreas visuales o auditivas, es amplificada y compartida globalmente a través de una red de conectividad de largo alcance. Este proceso permite que los contenidos conscientes, por ejemplo, una imagen, un pensamiento, se vuelvan accesibles para múltiples sistemas cerebrales. Por ejemplo, la memoria, el lenguaje, la planificación. La conciencia, por tanto, lo que permite es combinar la información de diferentes fuentes para resolver problemas complejos. La diferencia entre procesamiento consciente e inconsciente es cuantitativa, no cualitativa. Depende de la intensidad y el alcance de la actividad neuronal. Para él, la distinción entre mente y cerebro es artificial. Una de las críticas que se le suele hacer es que la teoría del espacio de trabajo global, la teoría propiamente que es tesis central, explica el problema fácil, es decir, los mecanismos cerebrales, que es muy fácil, ¿no? Pero no el problema difícil, ¿por qué la actividad neuronal genera experiencias subjetivas? También hay otros para ser presentados, vamos a detener, Eben Thompson, Terence Sticken, digamos meramente que Eben Thompson, en 2007 en La mente, la vida, biología, fenomenología y la ciencia de la mente, hace una presentación integrando biología, fenomenología y teoría de sistemas. La mente no es ni una sustancia separada frente al dualismo cartesiano, ni un epifenómeno de la materia frente al fisicalismo reduccionista, sino un proceso de autoorganización biológica, es decir, con emergencia. Por otro lado, Terence Dicken, que es un antropólogo y neurocientífico, en la obra del 2011, Naturaleza Incompleta, cómo la mente emerge de la materia, propone una teoría sobre cómo fenómenos complejos como la mente, la vida y la conciencia emergen de procesos materiales no conscientes. Dicken argumenta que la mente no es un epifenómeno del cerebro, sino el resultado de procesos emergentes que ocurren en múltiples niveles de organización, físico, biológico, cognitivo. Cada nivel tiene propiedades irreductibles a las anteriores, aunque depende de ellos. Introduce el concepto de ausencias, un concepto interesante, que son propiedades que no existen en la materia inerte, pero son esenciales para la vida y para la mente. Estas ausencias emergen, a su vez, de restricciones. Por ejemplo, las sinapsis neuronales actúan como filtros que seleccionan patrones de actividad relevantes para la supervivencia. Dicken rechaza la idea de la mente como un objeto dentro del cerebro y en su lugar propone que la mente es un proceso continuo de interacción entre el cerebro, el cuerpo y el entorno. Sintetizando, materialismo cientificista y neurociencia. El materialismo cientificista sostiene que todos los fenómenos, incluidos los mentales, son procesos físicos explicables por leyes científicas. En neurociencia esto implica que los estados mentales, como los pensamientos, emociones, decisiones, son idénticos a estados neurofisiológicos. La neurociencia utiliza técnicas como la resonancia magnética funcional, los registros de electroencefalogramas para vincular procesos mentales con patrones neuronales. Por lo tanto, ignora los qualia, la subjetividad como experiencia, por ejemplo, no solamente de ver un color, sino de ver rojo, la propia experiencia. El materialismo emergentista y la neurociencia reconoce que la conciencia surge de procesos físicos cerebrales, pero no es reductible a ellos. Acá está la diferencia. La mente es una propiedad emergente de la organización dinámica de redes neuronales, de sistemas como el cerebro que generan propiedades novedosas, por ejemplo la autoconciencia, gracias a una estructura completa. Ahora, queda pendiente cómo explicar el salto cualitativo de lo físico a lo mental. Mientras el materialismo cientificista busca explicar la mente mediante la reducción a lo neuronal, el emergentismo enfatiza las propiedades sistémicas del cerebro. Ahora bien, para concluir, quería recomendar un artículo del padre Carrara,
que es sobre los cerebroides, organoides cerebrales, estas estructuras que vimos en la anterior conferencia, estructuras 3D derivadas de células madre. Se llama Una comprensión unificada de la mente humana, una perspectiva neuroética. Trazar la evolución del pensamiento occidental y la interacción con la neurociencia, la psicología, la psiquiatría y las dimensiones relacionadas. Porque me parece que es interesante y sobre todo por el planteo que hace en el artículo, porque el uso en investigación justamente de los cerebroides reabre debate sobre la relación entre cerebro, mente y conciencia, así como cuestiones éticas sobre la posible subjetividad en sistemas sintéticos. Recomiendo nuevamente, ya le pedí autorización al padre para hacerlo, me la concedió, recomiendo, ahí lo tienen, el artículo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la paciencia y dejo lugar al padre Muy Alberto. bien, fenomenal. Muy buenos días por allá y muchas gracias por esa nueva conferencia. Gracias al doctor Carlos. Y yo voy a profundizar y sigo el hilo del doctor Carlos sobre el tema del emergentismo y el ilemorfismo en la relación mente-cerebro. Básicamente empiezo con una parte histórica muy breve. Podríamos decir así que el interés acerca de la constitución del ser humano y de la gran cuestión, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Y el tema de que el ser humano es un ser entre los seres muy ambiguo, muy ambivalente, muy especial en comparación con los otros seres vivientes, los más sencillos, pero también los más desarrollados, como los monos, etcétera, que comparten con nosotros gran parte de la genética y tiene homología en su bioquímica, etcétera. El ser humano desde siempre, o más o menos, los que tenían suerte de poder reflexionar, ver las cosas, interpretarlas, se ha preguntado acerca de la constitución del ser humano. ¿Qué significa la constitución? Es decir, esa ambigüedad entre si somos simplemente materia o si hay algo más. Y efectivamente aquí tenemos una imagen de la historia del pensamiento occidental, pero que puede resumir efectivamente un, eh, un momento histórico importante. El momento es, si tiene alguna cognición de historia de la filosofía, es el maravilloso relato de la muerte de Sócrates, que hace Platón, que fue tan impactado de la muerte de su maestro, y sobre todo, no tanto de la muerte, sobre todo de la manera de morir. Toda la filosofía occidental podríamos resumirla con un gran filósofo, historiador del pensamiento antiguo, Pierre Hadot, como una manera de vivir. El filósofo enseña o tiene que ser testigo de cómo vivir y para ser testigo de cómo vivir, Sócrates dio testimonio de cómo morir. Entonces, el impacto que dio Sócrates en esto y el tema fundamental de la manera de morir de Sócrates fue básicamente, prevalentemente, em, porque él rompió con todo el esquema de la visión antropológica homérica de aquel entonces, que el hombre es cuerpo y el alma no se le entendía muy bien, era algo como sí, bueno, algo que desaparecía después de la muerte, etcétera. Había mucho debate. Claro, con Sócrates y obviamente con su codificador, con Platón y en todas sus obras inmensas de Platón, se dice que toda la filosofía occidental, decía un gran matemático en Whitehead, decía que toda la filosofía occidental serían notas a pie de páginas de Platón. Bueno, algunos también lo creen y yo más o menos también estoy de esta línea, con algunos matices, pero bueno. Entonces, aquí Platón, bueno, Sócrates muere porque él cree que realmente él no es cuerpo, sustancialmente, y introduce una fractura importante en todo el pensamiento. ¿Por qué? Porque crea efectivamente esa dualidad. Claro, después Platón en su gran parte de obras es dualista, en ese sentido de un dualismo fuerte, si pueden leer sus primeras obras, por ejemplo, la Alcibiade primero, sobre la constitución del ser humano, o el Fedón,
son obras típicamente dualistas, donde efectivamente ahí empieza la filosofía occidental. Hay una realidad que es otra, que es una realidad que llamamos trascendente, y el alma humana sería de esa naturaleza. Ahí viene un dualismo muy fuerte que su discípulo Aristóteles busca integrar a partir de los diálogos de la última etapa de la vida de Platón, por ejemplo, el Timeo, el Cármide, por ejemplo, donde hay una visión más unidual, podríamos decir así. Entonces, desde aquí la gran pregunta, y muchísimos fueron los autores en la historia del pensamiento que buscaron hacer una síntesis o buscaron dar respuesta a esta pregunta, ¿quién soy? ¿Cuál es mi constitución? Y quiere efectivamente aquí un filósofo de la mente, porque de esto estamos hablando, William Jaworski. Yo creo que ese libro es uno de los mejores manual, muy pedagógico, muy esquemático, muy bueno, sencillo para obviamente em, quien aborda estos temas. Filósofo, una introducción a la filosofía de la mente, y en ese tomo, simplemente para que se den cuenta, los que estamos presentándoles, ¿no? Esas grandes teorías sobre cómo mente, cuerpo, cómo esa dimensión material que somos, corporal, física, y si hay algo no físico, qué naturaleza tiene, etcétera, ha abordado toda la historia de la filosofía. Y hoy, después del positivismo, que efectivamente el doctor Carlos había también hablado de esto, después del Círculo de Viena, etcétera, también hoy en día vuelve con una pregunta a resolver. Y por eso hoy en la filosofía de la mente hay múltiples teorías e hipótesis, ¿no? Efectivamente, se le pueden dividir en nuestras grandes áreas: monismos, yo siempre lo pongo al plural, y dualismos, ¿no? Bueno, yo voy simplemente ahora describiendo lo que ataña a lo que se llama el emergentismo, y siempre me gusta ponerlo al plural, emergentismos, porque son múltiples autores, distinciones dentro de la misma teoría, etcétera, y la así llamado ilemorfismo o ilomorfismos también aquí. Y bueno, básicamente son tres grandes cuestiones que los filósofos de la mente se preguntan. El gran problema de lo que ellos llaman la emergencia psicofísica. Y esto me da pie para efectivamente empezar a hablar del tema del emergentismo. Y simplemente se lo visualizo y después vuelvo a... El otro gran problema es el problema de las otras mentes. ¿Cómo hago yo saber que el doctor Carlos tiene una mente como la mía? O uno de ustedes que me está escuchando, ¿cómo hago saber o cómo puedo probar que ustedes tienen una mente como yo tengo una mente? Porque, bueno, cada uno empieza esa reflexión teniendo la percepción y teniendo la sensación que es un ser que ha desarrollado lo que llamamos mente. Pues habría que definir ese concepto, ¿no? Y el tercer gran problema de de los filósofos de la mente es el problema de la causalidad, es decir, de la causalidad mental. Es decir, si existe la mente, entonces, ¿qué tipología de relación causal tiene con el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los grandes problemas que cualquier teoría después difiere, y por eso se puede dar esa, ¿no? Esa construcción de teorías, porque van matizando una de estas preguntas. Entonces, yo voy básicamente a darle una síntesis. Podríamos decir así que la neurociencia hoy en día ha avanzado mucho en la comprensión no simplemente del cerebro, sino de esta visión del sistema nervioso, una visión sistémica, una visión más holística, una visión global, una visión integradora, una visión que sí, voy a citar también yo otros textos de San Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, el número 11. San Juan Pablo II habla del ser humano como una totalidad unificada, un absoluto participado, podríamos decir así. Y en ese número, muy interesante, Papa Juan Pablo II decía: el ser humano es un espíritu encarnado, es decir, un alma que se expresa en el cuerpo informado por un espíritu humano,
inmortal, y ese es el hombre, que está llamado, dice el Papa, al amor en su totalidad unificada. Eso es un poco también lo que el idemorfismo irá construyendo, irá reflexionando acerca de ese concepto importante de totalidad unificada. Pero surge esta pregunta, ¿cómo se relaciona esa mente, este cerebro, que fue efectivamente el gran tema o problema de la modernidad a partir de Descartes, efectivamente? ¿Dónde encuentro? Inclusive él buscaba algo físico, ¿dónde encontrar, ¿no? La conjunción, la relación entre la res extensa y la res cogitans, ¿no? Y por eso existen hoy diferentes corrientes. Voy a abordar dos, el emergentismo y el ilemorfismo. Y iré sintetizando después y relacionaré todas esas teorías con una visión, con un modelo que también hoy en el ámbito clínico, en el ámbito médico clínico a nivel global, se llama el modelo biopsicosocial. Y hoy en día se habla también de la integración de lo espiritual en ese modelo. Tanto que ya hay todo el tema de la meditation therapy en ámbitos oncológicos ya está integrado en grandes centros de... em, esa también la había puesto yo, mi artículo sobre la mente, que acaban de publicar en la revista Cambridge Cien Spectrum. Y podemos ver que estas antítesis entre visiones más mecanicistas, fisicalistas, más materialistas, y después también más, como explicaba el doctor Carlos, más ligada a ese transhumanismo de la información, como Kurzweil y compañeros, que nos ven como una especie de información que accidentalmente inhabita un cuerpo biológico orgánico. ¿El emergentismo de dónde viene? El emergentismo sostiene que la mente emerge, surge, se desarrolla de la actividad cerebral, pero tiene propiedades propias, no reducibles a procesos físico-químicos. ¿De dónde viene? Viene de la analogía con la físico-química. Y muchos tendríamos que reanudar los hilos para efectivamente ver cómo efectivamente el emergentismo en la relación mente-cuerpo tiene su raíz en la físico-química, como el agua, H2O. Tiene propiedades diferentes de las moléculas de hidrógeno y oxígeno, que son gases. La mente también tendría calidades distintas de las neuronas. Así un poco va el tema del emergentismo. Las neuronas in vitro no tienen mente, ¿no? Pero todas juntas en un sistema complejo, organizado, etcétera, daría pie para que surgiera, para que emergiera la conciencia o la mente o todo lo que es el mental. Entonces, los emergentismos tienen a la base una visión, una analogía, toma pie, como muchas también de varias corrientes contemporáneas en filosofía también, en filosofía del hombre, toma pie de ideas o analogías de la física o de la físico-química. Podríamos pensar entonces con el tema emergencia y neurociencia, ¿no? Aquí le pongo ese modelo, ¿no? De integración hoy en día, todo apunta, y sobre todo los grandes temas de la salud mental, todo el tema de lo que estamos estudiando también de la longevidad, todo el tema de cualquier tema en el ámbito médico clínico, hoy en día, ¿no? Hoy en día lo podemos entender mejor a través de un modelo que no sea reduccionista, sino que se abra las múltiples dimensiones de la persona humana. Un ejemplo, bueno, hablaremos después, hablaremos en los próximos webinars sobre esto, la conciencia. ¿Qué significa conciencia? Un concepto tan polisémico que tendríamos que distinguir los planos y distinguir en qué ámbito hablo de conciencia. Pero podemos decir así que lo que tenemos en mente con conciencia no puede explicarse solo simplemente por una actividad de neuronas. Por ejemplo, los estudios de neuroplasticidad muestran cambios neuronales que pueden surgir de experiencias tanto psicológicas como sociales. Es decir, estamos ya hablando aquí lo que sugiere niveles emergentes de organización. Aquí se está hablando, estoy hablando de una causalidad circular,
No simplemente yo puedo, efectivamente tenemos muchísimos datos clínicos, daños cerebrales, daños a área específica en un cerebro desarrollado, por ejemplo, el área de Broca-Wernicke, causa fascias, ¿no? Entonces tenemos una relación causal, daño, cambio en algunas manifestaciones que nosotros como lenguaje, una manifestación compleja de la persona humana que atribuimos a la mente humana, el lenguaje. Entonces, claro, hay muchas de estas historias a lo largo de la historia de la neurociencia, que como ya abordamos en otro seminario, es una historia larguísima, más de 5 o 7 mil años de historia, donde el ser humano se había percatado, se había dado cuenta que sí hay una relación en el contenido, en esa masa gelatinosa, en el contenido de nuestra teca cránica, y no simplemente con el cuerpo, también con lo que llamamos en lo mental. Entonces, hoy en día efectivamente hay muchísimos interés y por eso decimos no simplemente a las neuronas, es decir, nuestro sistema nervioso está organizado con muchísimas otras células, estructuras, y nuestro sistema nervioso no está simplemente localizado en el cerebro, sino que permea toda nuestra corporeidad. Por eso la visión desde una perspectiva de una neurología incorporada y situada, como se dice técnicamente, no implica simplemente el cerebro. Y aquí viene también un concepto importante, tanto para los emergentistas de hoy en día, como veremos ahora, para los ilemorfistas, es el concepto de estratificación, de dimensiones, de estratos. Y por eso vamos de una dimensión macroscópica como el cerebro, regiones cerebrales, hablamos de circuitos, etcétera, a nivel celular, a nivel molecular, a nivel genético, etcétera. Y todos esos niveles, bueno, gran parte de la investigación se busca integrar estos niveles a estos niveles de organización de la biología con las manifestaciones de lo que llamamos las funciones mentales. Y esos son los grandes proyectos hoy en día que tenemos a nivel de los grandes centros de investigación, que hoy en día también ellos mismos no son simplemente centro de investigación del materialismo del cerebro, sino que integran em, em, personas, investigadores de otras disciplinas, con metodología también epistémica distinta. Entonces, no simplemente hay un neurocientífico, un físico, un químico, sino que también muchos de esos centros ya integran filósofos, expertos en economía, expertos en derecho, etcétera, etcétera. Hay una visión así llamada, podríamos decir así, multidisciplinar y interdisciplinar ya. El caso de las patologías cerebrales o mentales, más bien psiquiátricas, son un ejemplo donde efectivamente la patología mental, podríamos decir así, emerge, entonces hay un emergentismo de la patología desde múltiples factores. No cabe duda que puede haber una predisposición orgánica, genética. Todas las patologías psiquiátricas tienen un porcentaje, obviamente no 100%, pero tiene un porcentaje de factores endógenos, podríamos decir así. Después viene que a esa predisposición, que no significa que lo voy a desarrollar, podría tener una predisposición y nunca voy a desarrollar esa enfermedad, por ejemplo, la esquizofrenia o el trastorno obsesivo compulsivo, otras. Pero si a esto después le añadimos un desarrollo, un neurodesarrollo cuando en la adolescencia o la infancia o la adolescencia, una exposición a factores como llamamos epigenéticos, negativos, destructurantes, entonces ahí empieza el mismo sistema, que no es simplemente material o meramente material, sino que resuena con factores externos. Entonces el mismo sistema biológico se puede destructurar y ahí empieza o puede empezar em, las bases patogenéticas de una enfermedad psiquiátrica. Obviamente, los mismos factores y los mismos mecanismos, entre comillas, mecanismos factores que van originando la enfermedad, después lo podemos usar para revertir el proceso. Obviamente, es más difícil, duro, difícil,
hay mucha dificultad, pero esa es la visión de una circularidad dinámica que efectivamente también nos habla de esto. Si quiere profundizar, aquí un autor muy fecundo, se llama Thomas Fuchs, filósofo, psiquiatra alemán, que sobre esto tiene muchísimo y efectivamente con respecto a las visiones materialistas y reduccionistas, por ejemplo, una visión emergentista de la mente o ilimorfista de la mente, también incluye la causalidad que llamaríamos top-down, es decir, de lo alto a lo bajo, y no simplemente una causalidad bottom-up, es decir, no simplemente hay factores endógenos, sino también hay factores exógenos. En el modelo podríamos decir, dentro de ese modelo, la persona no es simplemente una materia, sino que su vida psicológica, social, espiritual influye en su realidad emergente. Un ejemplo puede ser el impacto del sentido de propósito en la resiliencia y recuperación de pacientes con un daño neurológico, ¿no? Hay también factores motivacionales, factores que no son codificables así. Después tienen un impacto en nuestra biología, pero no están dentro de nuestra biología. Y bueno, habíamos también el tema del, bueno, paso brevemente y concluyo, porque junto al, bueno, el emergentismo de por sí hay muchos corrientes, hay muchos autores, uno de los primeros fue seguramente Morgan, que fue el primero que habló de un principio de emergencia en la evolución de la mente, y eso estamos más o menos al inicio del siglo XX. Bueno, lo mismo Karl Popper y Sir John Eccles, que se definen dualistas, interaccionistas, pero ese dualismo interaccionista de Popper y Eccles es un dualismo interaccionista emergentista en este sentido. El mismo premio Nobel, Roger Sperry, fue, podríamos decir así, un emergentista en este sentido, que dio también pauta para hablar de la así llamada split brain, el cerebro dividido. El mismo gran filósofo John Searle, podríamos entenderlo como una especie de emergentista contemporáneo. Para llegar un otro emergentista contemporáneo es John Go Kim o Terrance Deacon. También, por ejemplo, el autor que estudié, amigo y neuroeticista y filósofo, Walter Glennon, se define un emergentista. El emergentismo pero tiene un problema que efectivamente está bastante ligado a, a la materialidad y muchas veces, aunque afirma o puede afirmar que la mente es algo distinto de la materialidad orgánica del cerebro, muchas veces no concluye y puede caer otra vez en un reduccionismo. Mientras una visión que llamamos ilemórfica, dentro del cuadro de las grandes teorías contemporáneas acerca de la relación mente-cuerpo, hoy en día hay un redescubrimiento del padre del ilimorfismo, Aristóteles. En sus obras, Aristóteles, discípulo de Platón, va efectivamente viendo, bajando, podríamos decir así, la idea del alma platónica, la incorpora y la coloca dentro también de una dimensión de la naturaleza, lo que entendía él con el término physis, ¿no? Y entonces seguramente el fisicalismo contemporáneo no es la physis o el fisicalismo de Aristóteles. Y en esta tradición que podríamos decir aristotélico tomista, porque otro gran codificador de esto fue Santo Tomás de Aquino, que tuvo un gran maestro como Santo Alberto Magno, que le ayudó a integrar todo el tema de las neurociencias en el siglo XII. En esta visión, esta tradición, la persona humana es una unidad sustancial de materia, cuerpo y forma, alma. Y la mente no emerge como algo separado, sino que es el acto mismo del cuerpo vivo, podríamos decir así. Y esa es una distinción muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es decir, para el ilemorfismo, no es que la mente sea algo distinto del cuerpo vivente, es decir, el cuerpo vivo ya es la síntesis entre la materia y el alma. Y entonces no puedo, podríamos decir así, separar las dos cosas, ¿no? La ciencia muestra que las funciones mentales dependen claramente del cerebro, pero no implica que la mente sea solo cerebral. Por ejemplo, los pacientes con lesiones cerebrales graves que siguen mostrando identidad personal, valores espirituales, personas que, en este caso, cómo puede cambiar
la personalidad de una persona con un tumor orbitofrontal, o, por ejemplo, efectivamente, que las funciones cerebrales, las funciones mentales no están localizadas en áreas cerebrales, como en casos donde hay ablaciones de parte de abundantes del cerebro y la persona mantiene funciones que aparentemente no tendría que manifestar por falta de esa parte del cerebro. El dimorfismo permite entender la dignidad de la persona humana más allá de su condición biológica. Y esto, por ejemplo, se puede ver en el cuidado de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. La persona sigue siendo valiosa no solo por sus funciones cognitivas, sino por su ser. La distinción entre yo funciono o soy, es decir, no simplemente funcionamos, sino que somos y funcionamos porque somos. Y funcionamos de una manera humana porque somos humanos. Emergentismos y lemorfismo ofrecen perspectivas complementarias, pero hay que matizarlo y distinguir bien. La neurociencia hoy avanza en la comprensión del cerebro, pero la persona humana trasciende lo material. Y en una visión biopsicosocial y espiritual, nos recuerda que la mente no se reduce simplemente al cerebro. Si quieren algunos autores contemporáneos sobre ese tema del ilemorfismo, recomiendo un autor alemán que se llama Marcus Gabriel, No soy mi cerebro, o por ejemplo James D. Madden, muy bueno ese autor porque se coloca dentro del contexto aristotélico tomista. Ya cité William Jaworski, aunque también hay que matizar un poco su visión. Y por ejemplo, hoy en día también Edward Fesser es otro autor importante en el ámbito de de ese tema. Si uno quiere desarrollar, profundizar una visión sistémica acerca y filosófica fundamentada en una epistemología de la ciencia muy fuerte, recomiendo, por cierto, el profesor Evan Dragazzi, filósofo de la ciencia viviente, que ha desarrollado en varias obras una verdadera epistemología de la neurociencia con el concepto de sistema, mutuando de la física, de la matemática, el concepto de sistema y desarrollando junto con otros filósofos una visión sistémica acerca de la relación o de la implicación entre la mente y el cuerpo humano. Gracias por su atención.